Si compiláramos nuestro documento, sencillamente decirle al motor TeX entienda la primera directiva, que es de document class, es decir, déjeme todo este texto en tamaño de 12 puntos, el papel va a ser tamaño carta y vamos a crear un documento que sea de tipo reporte. En el cuerpo del documento vamos a tener este texto. Entonces, cuando hacemos clic en compilar, nos dice el proceso terminó normalmente. Recordemos que en la parte inferior tenemos la ventana de compilación, que es la que nos va a decir si efectivamente se generó algún error. Hacemos clic en el botón de visualizar, o también veíamos que con la tecla F7, e inmediatamente estamos visualizando un documento que aún no tiene ningún formato. Miremos, por ejemplo, en esta palabra organización, no aparece la O, es decir, no nos está identificando las tildes o los acentos que nosotros estamos manejando en el español. Entonces, por lo tanto, tenemos que colocar una librería que permita manejar la codificación UTF-8. Les volvemos a cerrarlo. Entonces, cuando vamos a colocar esas librerías, lo hacemos de la misma manera, con backslash, y ustedes sencillamente digitan la palabra use package. En ese use package también manejamos opciones o paquetes, muy similar al de document class. Entonces, dentro de las opciones podemos manejar la codificación UTF-8, que es la que nos va a identificar todos estos caracteres, ñes, tildes, en el caso del español. Y la librería se llama Input Encode. Entonces, de esta manera, si ya hiciéramos nuevamente compilación de nuestro documento, entonces lo acabamos de ver, compilamos, visualizamos, ya podemos verificar que se están marcando los acentos. Bien, entonces vamos a grabar este documento con un nombre porque dice sin título. Entonces los invito a ir a archivo, guardar. En taller 1, ustedes por favor escríbanle el nombre con la extensión de TeX, ojo, es decir, la extensión TEX. Entonces, el nombre del documento, pues ustedes, si quieren guardarlo de la misma forma como está sugerido, como Earth Overshoot, lo pueden hacer de ahí. O si quieren grabarlo con las iniciales, también lo podemos hacer. Entonces, guardamos el documento. Ahora sí, volvemos a compilar. Entonces veíamos que es en este icono del triángulo, o también si queremos manejar las teclas rápidas podemos hacerlo con la tecla F6. Nos dice en la parte inferior que el documento se procesó normalmente y con F7 lo previsualizamos. Entonces acá estamos viendo nuestro documento. A medida que apliquemos algún comando de formato, ya el documento empieza pues a cambiarnos. Si fuéramos a nuestro explorador de archivos, la carpeta que creamos fue taller 1. Entonces, a la medida que vayamos compilando el archivo, crea el archivo fuente, que es el TEX, que es donde nosotros estamos estructurando lógicamente los comandos con el texto, aplicando formatos y demás. Inmediatamente, cuando se compila, él crea un archivo log
Si se genera algún error, queda registrado en este archivo. Crea también el archivo aux, el archivo gz, que es un comprimido, y finalmente el archivo pdf, que es el que nos permite visualizarlo. Sí, podemos decirle también abrir como, y lo abrimos con Adobe Acrobat Reader, que recordemos que es nuestra herramienta de visualización. Listo, les recomiendo que lo cierren e inmediatamente retornamos al documento. Un compilador, ¿para qué más nos sirve? Resulta que si el documento tiene algún error, podemos verificar dónde se produce este error y cómo se corrige. Intencionalmente vamos a cometer aquí un error para que inmediatamente nos reporte qué está sucediendo. Entonces voy a quitarle el backslash al comando begin. Vamos a compilar e inmediatamente, no se asusten, nos está haciendo ver que el error missing se encuentra en la línea 4. Pues claro, esto nos va a afectar el resto del documento. Y nos está indicando en qué comando está el error. Entonces es muy intuitivo, o sea, así no es requerido que seamos expertos en programación, sencillamente es entender esta estructura lógica y sabemos que es en la línea 4. Entonces inmediatamente me ubico en la línea 4 y sé que faltaría un backslash. Ya una vez corregido, ustedes vuelven a compilar e inmediatamente me va a decir que el proceso terminó normalmente. Volvemos a previsualizar y el documento se está generando, se está mostrando sin ningún error. Bien, entonces el primero que encontramos, la línea del Air Overshoot Date, pues sería el título. Entonces vamos a dejar ese título definido en negrilla y de un tamaño grande. Si fuéramos inmediatamente a hacer uso de estas herramientas que vimos al comienzo, sin necesidad de ser expertos en LaTeX, yo puedo entrar por la opción de LaTeX y buscar el tamaño de la letra. Vamos a decirle que sea large. Aparece el comando, pero observemos que estamos diciendo que vamos a dejar entre corchete el bloque o el texto que queremos definir con ese tamaño. Entonces inmediatamente tomamos, podemos sombrear. Entonces esto como lo estoy haciendo con la tecla Shift y la tecla de desplazamiento a la derecha. Simplemente estoy marcando el texto que quiero que quede en tamaño grande. Lo cortamos con control X y lo vamos a dejar dentro de los corchetes. Para pegar, entonces vengo acá a la opción de pegar. Hacemos clic en el botón compilar y visualizar. Y observemos que acabamos de aplicar el formato para nuestro título. Entonces vamos a definir la negrilla para este título. Entonces lo mismo, corremos este código y si no quiero ir a LaTeX, estilos, tenemos acá el comando que se llama Text Bold, o podemos también por el menú vertical hacer clic sobre esta B de Bold, como ustedes quieran. Entonces, como ya estamos acá, hago clic y automáticamente nos escribió backslash text bold F o text BF, que quiere decir texto en negrilla. Recordemos que ese texto tiene que quedar también entre corchete.
Entonces, ¿qué le vamos a decir? Aplique negrilla y el tamaño que sea grande. Este corchete o esta llave que ustedes ven acá, sencillo, la marco, le decimos cortar, la llevamos al final del título y nuevamente le decimos pegar. Grabemos para que no perdamos pues los cambios. Hago clic en compilar y ahora previsualizamos. Inmediatamente estamos viendo que aplicamos el estilo de letra grande y en negrilla para el título que estamos pues definiendo. Entonces, ¿cómo hacemos un enter? Acá muy fácil, nos está diciendo salto de línea. Entonces sencillamente ustedes hacen un clic y aparece 2 backslash. Eso indica, nuevamente si fuéramos a compilar y a previsualizar, que nos deja un espacio interlineado separando el título del texto que estamos pues diseñando. Es importante manejar indentación o sangría en este bloque que tenemos de Begin End. Por lo tanto, les recomiendo que ustedes definan un tabulador que indique la jerarquía de lo que están aplicando para ese texto. En este caso, nuestra primera línea del título debe ir corrida unos espacios con respecto a Begin de forma horizontal. Entonces podemos ir con tabulador y estamos ya definiendo, ¿cierto?, ese espacio. Si no quieren manejar su tecla Tab, podemos también ir directamente a nuestro menú IDFix y decirle aumente sangría e inmediatamente nos va a definir ese espacio requerido. Bien, si quisiéramos también definirla para todo el resto del texto, podemos marcarlo de la misma forma. Entonces ustedes pueden con el mouse sostenido, el botón izquierdo del mouse, seleccionan todo el texto e ir nuevamente al menú IDFix y hacer clic en aumentar sangría. De esta manera estamos viendo que se empieza a definir la estructura lógica para poder entender fácilmente los comandos. Podemos nosotros también con suprimir quitar espacios en blanco. Entonces, si quisiéramos manejar este título con cursiva, hacemos clic en la opción que tenemos acá de nuestra herramienta. Recordemos que inmediatamente nos coloca el comando Text Italy y dentro de estos corchetes debe ir el texto que dejamos o que queremos dejar en cursiva. Entonces podemos marcar la llave que cierra, decirle cortar y llevarla al final del texto. Acá le decimos pegar. Si nuevamente ejecutamos, compilamos, me va a decir que no se generó ningún error, previsualizamos. Entonces, la primera parte del texto está en cursiva. Si quisiéramos aplicarle negrilla, hacemos exactamente lo mismo. Cerramos acá. Nos ubicamos al comienzo de la línea. Vamos a donde dice el icono de texto en negrilla y nos va a colocar el comando \textbf. La llave que cierra nuevamente la cortamos y la vamos a ubicar al final del texto para indicarle que es aquí hasta donde queremos aplicar esa negrilla. Sencillamente le decimos pegar. Nuevamente, entonces compilamos y ya ustedes manejan el teclado, entonces con F6, F7
y ya tenemos definido pues el texto. Si queremos darle un espacio al texto, el primer párrafo, entonces sencillamente hacemos salto de línea. Ustedes pues pueden borrar este espacio con suprimir, como les dije hace un momento, y nuevamente compilamos y previsualizamos. Entonces estamos viendo que se está pues definiendo la primera parte del formato que queremos para nuestro texto. El siguiente, hay una dirección URL, una dirección a internet, entonces vamos también a definir ese formato. Para definir el formato URL, venimos a la parte donde nos dice el encabezado. Recordemos que acá es donde estamos importando las librerías. En el caso de este editor, como ya se han trabajado varios ejercicios, es posible que cuando estemos definiendo el paquete o la librería, no me pida que confirme la instalación. En el caso de ustedes puede ser que sí se los confirme. Entonces, ¿en qué momento se da? Cuando ustedes digitan /use package. Para este caso pues no tiene opción, sencillamente el nombre del paquete, que va a ser URL. Entonces ya con este paquete me permite utilizar el comando para designar a esa dirección como web. Entonces me ubico donde está en el texto la primera dirección para indicar que es una dirección de internet. Colocamos / y la palabra URL. El comando es el URL. Todo el texto que nosotros querramos aplicar siempre lo debemos dejar entre corchetes. Borramos la palabra que nos coloca. Tomo también la llave de cerrado, como ustedes ya saben, cortando e indicando que la dirección URL se cierra acá. Entonces acá simplemente hacemos clic en pegar para que nos deje el cerrado del corchete. Si volviéramos nuevamente a compilar y a previsualizar, entonces nos está indicando que este ya es un formato de dirección internet. Se nota la diferencia con la de abajo. Cierro nuevamente. Acá cuando llega al final del texto, nuevamente colocamos un salto de línea. Borro el espacio. Voy a colocar otro salto de línea. Observe que todavía no lo hemos previsualizado hasta que no lleguemos a la fórmula. Nuevamente compilamos, ejecutamos y estamos viendo que ya los párrafos se está dejando un espacio interlineal entre cada uno de ellos.